Bendiciones para todos nuestros oyentes que en esta hora nos acompañan en este precioso programa Palabra Viva. Pues como le habíamos anunciado de antemano, vamos a comenzar con el día de hoy el tema de las dispensaciones bíblicas. Y como lo prometido es deuda, hermano, pues estamos aquí para cumplirles. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a dar inicio en esta tarde y quisiéramos hacerlo definiendo el término dispensación. ¿Qué se entiende por dispensación? ¿Verdad? Pues el término dispensación viene del griego oikonomía, así como lo oyó, oikonomía, con oika, oikonomía. Y su significado básico es administración doméstica o administración de una casa. De hecho, la palabra economía que conocemos hoy, ¿verdad? Y que es muy popular en la sociedad, se desprende también de este mismo vocablo griego. Es una palabra compuesta por dos términos: oikos, que significa casa, hacienda o familia, y nomos, que significa ley. También da la idea de distribuir y, por supuesto, administrar. Otro significado que también se le han adjudicado a esta palabra es administración, mayordomía, que es el término con el que más encontramos en las Sagradas Escrituras, y también responsabilidad. Entonces nota usted, hermano, amigo que me escucha, el significado de la palabra dispensación. Oikos, casa; nomos, ley o administración. Administración doméstica o la administración de una casa. Eso es lo que significa la palabra oikonomía, de donde se desprende dispensación. Entonces, pero ¿qué es una dispensación bíblica? ¿O qué se entiende como dispensación bíblica, que es el tema que nos atañe en esta tarde? Pues podemos definirla como un periodo de tiempo. Oiga bien, así, téngalo en cuenta, un periodo de tiempo a través del cual Dios se revela al hombre y trata con él para probarle a través de pactos a los cuales está obligado, ya que de su obediencia depende su felicidad y recompensa, es decir, la obediencia del hombre. Si obedece, recibirá la bendición y la recompensa de Dios. De lo contrario, pues, otra cosa vendrá. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 10, y también vamos a buscar Efesios 3:9. Son las únicas dos partes en la palabra donde oikonomía es traducido por dispensación. Amén. Vamos a pedirle aquí el favor a nuestro hermano Luis Javier que nos lea Efesios 1:10. Dice la Escritura: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como de las que están en la tierra. Amén. Note usted el término dispensación y dice de los tiempos. Ahora vaya conmigo también a Efesios, allí mismo, capítulo 3, verso 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Amén. Ahí lo tenemos. Son las únicas dos partes de las Sagradas Escrituras donde usted va a encontrar el término dispensación. Esto nos demuestra a la vez, hermanos, que la revelación de Dios al hombre ha sido de manera progresiva. Dios no se ha revelado de un solo tajo al hombre en el transcurso de la historia, sino que a través de la misma Él ha ido mostrándose, Él ha ido revelando
su palabra y también su carácter y su naturaleza al hombre a través de los tiempos. Por eso, hermanos, vemos también en Hebreos capítulo 1, en los versos 1 y 2, una palabra que dice de la siguiente manera, nuestro hermano Luis Javier. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres y a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Fíjese cómo Dios allí, este versículo nos indica, ha ido revelándose con el paso de los tiempos. Entonces, hermano, esto nos permite ver que Dios tiene diferentes maneras de tratar con diferentes hombres a través de la historia. Téngalo allí presente, porque esta es la clave de lo que se entiende por dispensación. Un periodo de tiempo en el cual Dios trata con diferentes personas de diferentes maneras. ¿Esto qué quiere decir? Que en la historia de la humanidad, o la historia de la humanidad, la podemos dividir en diferentes épocas, en diferentes etapas, en diferentes eras, en las cuales Dios ha tenido un trato especial con ciertas personas en cada uno de ellos. Y pues ahorita que entremos de lleno en el tema, pues vamos a comenzar y vamos a profundizar de una manera más clara. Dios trata, hermanos, a distintos hombres en distintos tiempos, de distintas maneras, ya lo dijimos. Por ejemplo, Dios no trató al apóstol Pablo de la misma manera que lo hizo con Abraham. Tampoco trató con Salomón de la misma manera que trató con Noé, ¿cierto? O sea, con ambas personas fue misericordioso, a ambos salvó, a ambos manifestó su amor, manifestó su bondad y su gloria, pero trató con cada uno de ellos de una manera diferente. Por ejemplo, a Noé se le encomendó diseñar un arca. Tenía una misión y una responsabilidad de hacer este arca, porque Dios se lo había mandado. Contrariamente, a Salomón se le manda edificar un templo, una responsabilidad totalmente diferente. Ambos vivieron en épocas distintas y Dios trató diferente con ellos. Esto es lo que, en resumidas cuentas, nos da la idea de lo que se entiende por dispensación. Amén, hermanos míos. Así que en esta tarde, pues vamos allí, a medida que el Señor nos vaya permitiendo ir profundizando en esta temática. Otro dato importante en este tema es que la palabra griega aion, que significa edad o dispensación también es traducida como esta palabra, también se traduce en la Biblia como mundo, ¿verdad? En unas 40 ocasiones. Yo quiero que leamos, por ejemplo, Mateo capítulo 28 y el versículo 20. Y quiero que hagamos énfasis en la expresión siguiente: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Nota usted la expresión hasta el fin del mundo? Bueno, esa palabra que es traducido como mundo es del griego aion, que también significa edad o dispensación. ¿Esto qué quiere decir? Que Cristo aquí no hace referencia al fin del mundo material, al mundo físico, ¿verdad? O sea, a las cosas que nos rodean, sino que se refiere más bien al fin de esta edad, de este tiempo. El fin del mundo nosotros sabemos que no está tan cerca, ¿verdad? Pero el de la presente edad sí.
Amén. Porque para que el fin del mundo se dé, falta que en el cronograma de Dios sucedan algunos eventos. Entre ellos, el más inmediato sería el rapto de la iglesia. Luego vendrían 7 años de tribulación. Y después de estos vendría el reinado milenial. Y dice la palabra del Señor que terminado este milenio, Satanás es suelto por un breve tiempo. Por ese breve tiempo no lo especifica la Biblia. Puede ser 100 años, 200 años, 70 años, hasta pueden ser 1000 años más. Porque usted sabe que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y la palabra breve es en las Escrituras o en la mente de Dios es muy diferente al concepto que tenía en nuestra mente. Así que, hermanos míos, sacando estas cuentas así de pronto rápidas, el fin del mundo físico todavía no está tan cerca. Faltarían mínimo 1007 años si Cristo viniera hoy. Eso contando con que Cristo viniera hoy. Amén. Supongamos que Cristo viene hoy, ¡pum!, el rapto se da. Comenzaría la gran tribulación 7 años y luego terminado esta, se daría el milenio 1000, serían 1007 años. Y contemos también que Satanás es suelto de su prisión e inmediatamente es vencido después que reúne un ejército, como lo describe el libro de Apocalipsis capítulo 20. Entonces notaríamos que estaríamos allí hablando de unos 1007 años y eso todavía, hermanos, es un tiempecito, ¿verdad?, relativamente largo. Entonces, hermanos, quería aclarar este dato para que también entendamos que la palabra griega aion, que es traducida como mundo, también se refiere a edad y la encontramos edad o era y también dispensación y la encontramos en las Sagradas Escrituras hace más o menos en 40 ocasiones distintas. Entonces, ¿en cuántas dispensaciones está dividida la historia bíblica? Pues tenemos 7. Ellas son la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, época patriarcal o promesa, ¿verdad? También se llama así. La quinta dispensación es la ley, la sexta es la gracia y la séptima es el milenio o reino milenial, como también es conocido. Entonces, queridos hermanos, en esta tarde vamos a entrar de lleno en la primera dispensación. Vamos a comenzar con la dispensación de la inocencia, ¿verdad? Como su nombre lo indica, esta dispensación comienza desde que el hombre es creado y puesto en el huerto del Edén hasta que el hombre cae y es expulsado del mismo. El hombre en esta dispensación es desconocedor por sus propios medios de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que está bien y lo que está mal. Aquí el hombre no tenía, o más bien tenía que recibir de parte de Dios el conocimiento y el discernimiento de lo que era bueno y lo que era malo. Adán y Eva por sí mismos no sabían lo que estaba bien o mal. Simplemente tenían que atenerse a la palabra dada por Dios. O sea, estaban, como su nombre lo indica, en completa inocencia. No sabían lo que era bueno y no sabían lo que era malo. En esta dispensación vemos que Dios le delega al hombre unas responsabilidades. Tenga pendiente la palabra responsabilidad, porque al principio aclarábamos que oikonomía también significa responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿O por qué hago el énfasis aquí? Porque en cada dispensación, en cada periodo de tiempo, Dios le delega al hombre una responsabilidad específica que éste debe cumplir para con él. Amén. En el caso del que estamos hablando, esto es, de la dispensación de la inocencia, la responsabilidad que Dios le delega al hombre es la de, número 1, procrear. Dios le manda al hombre
a que el hombre procree. Yo quiero que usted vaya conmigo allí a Génesis, capítulo 1, verso 26. Y mi hermano Luis Javier va a leer del 26 en adelante hasta el 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreese de los peces del mar, y de las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Entonces, mire, aquí encontramos 6 ordenanzas, por decirlo así, o 6 responsabilidades. La primera, orden de procrear, en el versículo 28. Dios le manda al hombre que procree, que tenga hijos. Amén. Le dice, fructificad y multiplicaos. Fue una orden, ¿verdad?, mediante la cual el marido y su mujer tenían la facultad y la responsabilidad de reproducirse para llenar la tierra. Segundo, Dios le da la orden de poblar, o sea, llenar la tierra con hombres, con criaturas semejantes a ellos. Tercero, Dios también le da una orden de señorío al hombre. Le dice que debían señorear sobre el resto de la creación, sobre los animales que se movían, sobre los peces, ¿verdad? Y le dice el Señor al hombre, señoread la tierra y sojuzgadla. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Una hermosa responsabilidad también y una gran bendición de parte de Dios implicaba esto, sojuzgar. ¿Usted sabe lo que significa la palabra sojuzgar? Yo quiero que usted vaya conmigo, o más bien escuche el término o lo que en el diccionario, cómo nos define el diccionario la palabra sojuzgar, para que veamos cuál es la idea que Dios nos está transmitiendo aquí en este versículo. Sojuzgar. Vamos a ver qué nos muestra el diccionario. Dice de sojuzgar, dominar. Oiga esto, someter. ¿Ya? Esa era la responsabilidad. Señorear la tierra y sojuzgarla. O sea, tenía el hombre autoridad total sobre el resto de la creación. Esto no quiere decir que el hombre debía matar a los animales ni nada de esto, sino que las criaturas se sujetaban al hombre y no que éstas estuvieran al servicio del enemigo, sino que se sujetaban libremente al hombre, porque de un inicio o al principio Dios le dio la facultad al hombre de sojuzgar sobre la tierra. Y vemos que luego esta bendición, vamos a ver más adelante, cuando el hombre cae, que toda esta bendición ya la pierde, es quitada por causa de la desobediencia. Vemos aquí también un mandato cultural que Dios le da al hombre. Dios le da al hombre la orden de trabajar y cultivar la naturaleza. Le dice que debía labrar el huerto del Edén. O sea, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre debía cuidar de ese precioso paraíso en el cual Él lo había puesto a vivir, ¿verdad? A disfrutar de todas esas ricas y preciosas bendiciones. Entonces Dios le da la orden de trabajar y cultivar la naturaleza. Ahora,
en el sentido de salvaguardar, ¿verdad? No de trabajar arduamente, como si vemos después que eso llega ya como consecuencia del hombre haberle fallado a Dios, pero al principio el hombre la tenía allí, hermano, suavecita, ¿verdad? Una bendición bien fresquecita ahí de parte del Señor. Entonces Dios lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardara. Esta labranza sería una labor de amor, hermanos, sin el trabajo y sudor que fueron impuestos más tarde. El mandato de guardarlo sugiere que había un enemigo que podía arrebatar el jardín y podía destruirlo. Ya sabemos que esto es Satanás. Adán debía mantenerse alerta y no dejarse sorprender. Pero su descuido es el que hizo que esta bendición se perdiera y que él fuera expulsado, ¿verdad? Más adelante de este lugar tan bellísimo. En esta dispensación solo encontramos una prohibición. Solo una prohibición. Yo quiero que vaya conmigo a el versículo 16-17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén. Una única prohibición Dios le dio al hombre en esta dispensación: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal que se encontraba en medio del huerto. El hombre podía hacer todo lo que quisiera, estaba todo permitido, ¿verdad? No había pecado, lo único que Dios le había prohibido solamente era que no comiese de este árbol. Ahora, esto también a nosotros nos muestra y nos revela la dieta alimenticia del hombre. El régimen alimenticio que sustentaba al hombre era solamente vegetal. Yo quiero que usted lea conmigo en el versículo 30 del capítulo 1, como dice, hermano Luis Javier. Y a todas bestias de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Amén. Note usted que dice que el régimen era como un régimen vegetariano. Y no solamente el hombre se iba a alimentar de los vegetales, sino también que los animales y las aves. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta etapa de la vida del hombre, toda la creación, todos los seres creados, tanto inferiores como superiores, esto es el hombre, este último, debía alimentarse única y exclusivamente de vegetales. Amén. No, los animales no se comían entre ellos, el hombre no comía carne, los animales menos, ya lo dijimos, sino toda la creación se alimentaba de vegetales, ¿verdad? O sea, esto es muy importante, hermano, es muy importante que lo tengamos en cuenta para que nosotros vayamos viendo cómo Dios se va revelando. Un solo clima, ¿verdad? Ellos estaban allí también, la parte climática, todo los envolvía un clima perfectamente diseñado para preservar la vida tanto del hombre como las demás especies inferiores. Y vemos allí que el hombre prácticamente, hermanos míos, no necesitaba de nada, ahí no había mucha necesidad. El hombre todo lo tenía al alcance, ¿verdad? Todo lo tenía a la mano. O sea, ¿qué más pedir? ¿Qué más pedir, verdad? Yo creo que más el hombre no podía pedir. Ahora, es importante resaltar en esta dispensación o en esta época de la raza humana que el primer pacto o contrato que Dios hace con Adán, quien en esa época pues representaba a toda la humanidad, constaba de 3 aspectos importantes. Y esta es otra palabra que quiero que usted también tenga en cuenta, hermanos míos. Ya les dije cuál, la palabra responsabilidad.
porque es que en toda dispensación Dios le delegó al hombre una responsabilidad. Pero la otra palabra que también debemos tener en cuenta es la palabra pacto o contrato, que en toda dispensación Dios hizo un pacto con el hombre. Dios hizo un contrato con el hombre. Para el caso de la inocencia de esta dispensación, ¿cuál fue este pacto? Tenía tres aspectos importantes. El primero, promesas de parte del Creador, que dependían primero de las condiciones de la criatura o que el hombre debía cumplir, y que segundo, si no cumplía, vendría como consecuencia un castigo, ¿verdad? Por el hombre no cumplir o fallar a ese contrato. Esto es lo que constituye un pacto. Yo quiero que usted vaya conmigo a Oseas, o lo que Dios denomina, o lo que se constituye un pacto entre Dios y el hombre. Y vamos a ver lo que nos dice Oseas, que Dios en Oseas nos está diciendo, Oseas 6:7, que Él ha hecho pactos con el hombre, diferentes pactos con el hombre. Usted vea que lo que le estamos diciendo aquí no es palabra humana, sino palabra del Señor. Oseas 6:7, perdón, y nuestro hermano Luis Javier lee. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Como dice, ellos, hablando del pueblo de Israel, cual Adán, le fallaron el pacto a Dios. Amén. Entonces, vemos que, hermanos míos, Dios ha hecho pactos en cada una de las dispensaciones con el hombre. Quisiera resaltar los personajes que se destacan, pues obviamente Adán y Eva eran los únicos que hasta el momento existían. La señal de ese pacto que Dios había dado es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero también aquí, hermanos míos, cuando el hombre falla, ¿verdad? Y desobedece a Dios y toma del árbol del bien y el mal, que lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Note entonces que el hombre falla a Dios y dice la palabra que inmediatamente salen de ese estado de inocencia en el cual se encontraban. Un aspecto importante que se me estaba escapando es que el hombre en esta etapa gozaba de una comunión perfecta con Dios. Podía escuchar la voz de Dios, podía percibir a Dios con todos sus sentidos. Dios le hablaba, Dios se le mostraba. No sabemos de qué forma, pero la comunión era directa. Amén. Y el hombre podía ver a Dios cara a cara, como diríamos acá, en pasta, ver la gloria de Dios en pasta. Y ahí gozaba el hombre de esa linda comunión. Pero hermanos, a pesar de todo esto, a pesar de que el hombre, Dios le da todo y le provee todo, termina fallando. Y este es otro aspecto que vamos a destacar también para tenerlo en cuenta y presente en el tema que hoy comienza de las dispensaciones. Entonces vemos que, número uno, en toda dispensación, Dios se hace un pacto con el hombre, ¿verdad? Un contrato con el hombre. Algunas veces estos contratos y estos pactos son condicionales. Otras veces Dios también hace pactos incondicionales. ¿Cuáles son los pactos condicionales? Los que están supeditados a la obediencia del hombre. Si el hombre obedece,
Dios le bendice y cumple lo que establece en el pacto. Pero si el hombre desobedece, pierde la garantía y lo que Dios le ha prometido. Pero el pacto incondicional es el que Dios cumple a pesar de que el hombre falle y a pesar de que el hombre rompa con ese contrato o viole o traspase ese pacto, como en muchos apartes de las Escrituras vemos a Dios expresarse así, hablando de que el pueblo de Israel y que el hombre ha traspasado mi pacto. Entonces tenemos el pacto, ¿verdad? La responsabilidad que Dios le delega al hombre en cada una de las dispensaciones, y también encontramos el fallo. Toda dispensación comienza con un pacto y termina con un juicio. El hombre siempre termina fallándole a Dios, y como consecuencia de ello viene el justo juicio, el justo castigo de parte de Dios sobre el hombre. Entonces es importante tener en cuenta estos datitos para que veamos que en la etapa o en la dispensación de la inocencia, el hombre primeramente sale, al fallarle a Dios, de ese estado de inocencia e inmediatamente entra a un estado de conciencia, porque dice la palabra que se dio cuenta y se dieron cuenta que estaban desnudos. Amén. Mire, el hombre en la etapa de la inocencia no había experimentado mucho de los sentimientos y emociones que actualmente nosotros experimentamos. Todo era felicidad, todo era paz. El hombre hasta ese momento no sabía, ni siquiera se le pasaba por la mente que era el temor. No conocía que era el temor, no había experimentado en su corazón que era el temor. Estoy hablando de la etapa de la inocencia. No conocía lo que era la vergüenza. ¿Cuándo comienza a experimentar estos sentimientos y estas emociones? Justamente cuando falla. Dice la palabra que inmediatamente comieron, fueron abiertos sus ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza y temor. ¿Por qué sintieron vergüenza? Porque salieron y cogieron unas maticas de higuera y se pusieron unos delantales, se hicieron unos bikinis. Amén, hermanos míos. Y sintieron temor porque cuando Dios dice que llama a Adán y que escucha la voz de Dios que se pasea por el huerto, dice la palabra que Adán y Eva se escondieron. ¿Por qué? Porque cuando Dios le pregunta, le dice, porque tuve temor, porque tuve miedo y me escondí. Dios le pregunta, ¿y por qué te escondiste, mi hijo? Y el Señor le dice, Adán le dice, porque estaba desnudo. Y Dios le dice, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Y comienza Adán entonces a decir la primera mentira, hermano, y a sacar excusas, cosas que antes no las había experimentado, y le echa la culpa a Eva, la mujer que me diste. Entonces Dios le pregunta a Eva, ¿qué pasó? Y Eva le echa la culpa a la serpiente me engañó. Estas cosas, hermanos, vinieron con el pecado. Como consecuencia de esto, Dios lanza una maldición. Vamos ahí mismo a Génesis capítulo 3, vamos a leer en el versículo vamos a leer exactamente los versículos. Vamos a leer desde el versículo 14, porque allí aparecen una serie de maldiciones que Dios da como consecuencia del hombre haber fallado al pacto. Vamos a leer del capítulo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces nota usted que primeramente viene una maldición sobre la serpiente. Algunos teólogos dicen que la serpiente era un animal que tenía patas y que caminaba erguido. Pero por haberse dejado usar para inducir al hombre al pecado, viene esa maldición sobre la serpiente, ¿verdad? Ahora, ¿qué sigue diciendo el versículo 15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar.
Y aquí vemos que a pesar de que vemos la misericordia de Dios, porque a pesar de que está lanzando el Señor un juicio, en medio del juicio muestra su misericordia, dando la promesa del Redentor. Y vemos los primeros atisbos, los primeros asomos, ¿verdad?, de la redención que Dios le promete a la raza humana. Dios le dice, fallaste, caíste, pero no te voy a dejar así. Dice el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y vemos aquí, mis queridos hermanos, también este versículo es de suma importancia porque además de que Dios está prometiendo que en la simiente de la mujer va a venir la redención, también nos ubica mucho con relación a los dos linajes. ¿A quién representan la simiente de la mujer? Pues ahí directamente se está refiriendo a Jesucristo, ¿verdad?, que en la cruz del Calvario le iba a pisar la cabeza al diablo y le pisó la cabeza al diablo derrotándolo, derrotando la muerte también, trayéndonos vida eterna y salvación. Pero también esa simiente de la mujer representa a todos y a todas aquellas personas que le hemos entregado el corazón al Señor y que somos hijos de Dios. Y esa simiente de la serpiente representa por el contrario a los hijos de Satanás, a aquellos que prefieren desobedecer a Dios e irse y vivir en la impiedad antes que obedecer a Dios. Y por eso vemos también que en cierta ocasión Jesucristo, cuando encara a los judíos y en especial a algunas sectas que estaban en aquella época, le dice, ustedes son de su papá Satanás, ¿verdad? Porque no es la culebra física a la que se refiere ahí, la serpiente física. Esa serpiente pues se refiere a Satanás. Y comienza en ese preciso momento, hermano, la lucha cósmica entre el bien y el mal. Representado en Satanás el mal y padre de todo mal, y el bien representado en la simiente de la mujer, esto es Cristo y todos aquellos que agradamos al Señor. Amén, hermanos míos, porque Jesucristo le dijo, ustedes son de vuestro padre Satanás porque hablan mentira, así como su papá Satanás, porque él es mentiroso desde el principio. ¿Quién echó mentira aquí? ¿Fue la serpiente física? No, se está refiriendo allí a la serpiente, a Satanás. Vamos a leer el versículo 16 y veamos qué consecuencia trajo esto sobre la mujer. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Amén. Amén. Entonces, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Este versículo ha sido muy controversial, ya que muchas personas afirman que antes de caer, antes de desobedecer, Adán y Eva habían tenido hijos. ¿Por qué? Porque dice, multiplicaré, dando a entender, o ellos dan a entender de que ya la mujer y el hombre hayan tenido hijos, porque la mujer ya había tenido alumbramientos, porque Dios le dice multiplicaré. Pero hermanos, esto es totalmente descabellado por las siguientes razones. Primero, si el hombre y la mujer hubiesen tenido hijos en la dispensación de la inocencia, número uno, el pecado de Adán y Eva no los hubiese afectado a ellos. Las consecuencias hubiesen venido sobre Adán y Eva nada más porque ellos no hubiesen fallado. Lo que nos daría a entender que estos fueran inmortales, es decir, estos hombres estuvieran vivos, estos hijos de Adán y Eva estuvieran vivos, porque ahorita vamos a ver más adelante que Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén y Dios le dice, para que no extienda su mano y coma del árbol de la vida y viva eternamente. O sea, que el árbol de la vida le proporcionaba al hombre
nutrientes, qué sé yo, qué tendría eso para que las células no se murieran, para que el hombre no envejeciera y se mantuviera siempre joven, vivo y viviera eternamente, porque el plan de Dios también, cuando diseñó al hombre, es que éste viviera eternamente. Dios nunca quiso que el hombre muriera, ¿verdad? Ahora, si estos hijos hubiesen sido una realidad, estuviesen vivos, hermano, porque no hubiesen muerto. Ahora, ¿dónde están esos hijos? Sería la gran pregunta. O sea, se cae totalmente, es un argumento sin peso y que no tiene asidero, hermano, decir o afirmar que Adán y Eva en la etapa de la inocencia tuviesen hijos, ¿verdad? Ahora, ¿qué más podemos decir aquí? Que el versículo 17 nos dice a continuación. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahí vemos la maldición que viene sobre el hombre, el juicio que viene sobre el hombre, y aquí la tierra también es afectada, porque Dios maldice la tierra y dice, maldita será la tierra por tu culpa, por tu causa. Y mire, aparecen, con dolor comerás de ella todos los días. Y sigue diciendo el versículo 18, espinos, mire, y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Mire, ¿esto qué quiere decir? Que los espinos y los cardos y este tipo de plantas maleza, no existían. Surgieron como producto de la maldición para también infligir cierto castigo, cierta fatiga, cierto fastidio al hombre como consecuencia de él haberle fallado al Señor. Y con dolor comerás todos los días, comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces ahí comenzó el hombre a que con el sudor de su frente debía ganarse el pan. Vamos a leer el versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Y quiero ya para finalizar que leamos en el versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén, gloria al Señor. Vemos, hermanos míos, entonces, cómo el juicio de Dios, o se cierra este juicio, lanzado también, o finiquitado, con la expulsión del hombre de ese paraíso terrenal en el cual Dios lo había puesto a vivir con todas, hermanos, usted se puede imaginar allí con todas las bendiciones, con todito lo tenía. Bueno, todo eso lo perdió, hermanos míos, como producto de haberle fallado a Dios. Y para finalizar, un aspecto que se me había escapado, en el capítulo 3, versículo 8 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 7, lo que sucede allí, en adelante. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho?
Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Amén, hermanos míos. Entonces vemos allí cómo el hombre perdió su inocencia. Pero el versículo en el cual quería ubicarles yo en esta tarde es aquel que dice que Dios hizo túnicas de pieles de animales y las colocó sobre el hombre, porque éste cuando falló, se vistió fue con unas hojas de higuera, ¿verdad? Entonces, quería hacer énfasis allí porque en el versículo 21, ese es el versículo al cual quiero llevarles en esta tarde. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. ¿Por qué les digo que este versículo es importante? Hermanos, porque nos enseña muchas cosas. Dios introduce allí al hombre, ya cuando el hombre es consciente, ya sale de la inocencia y entra a la conciencia. Dios entonces le enseña al hombre y le da la primera idea de redención, de remisión. Y le dice Dios, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, o no hay perdón de pecados, como en otro aparte el Señor lo afirma así de una manera explícita, de una manera literal. Ya aquí se lo enseña al hombre, porque para que Dios hubiese podido vestir al hombre con pieles de animales, lo lógico es, hermanos, o sobreentendemos que dos animales tuvieron que ser sacrificados, dos animales inocentes que no tuvieron nada que ver con el hecho de que Adán y Eva hubiesen fallado a Dios. Dios introduce allí el holocausto como una forma de acercarse a Él, y que va a ser un común denominador en la dispensación de la conciencia, que lo vamos a estar desarrollando con un poco más de profundidad el día de mañana, Dios mediante. Entonces, hermanos, queremos dejarlo hasta aquí el Señor nos ha dado